Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver cómo desarrollar una aplicación basándonos en el patrón de arquitectura de software, modelo, vista controlador. En este caso vamos a hacer uso de Java y de NetBeans 8.0 con conexión a una base de datos MySQL. Este patrón de arquitectura nos indica que debemos separar los datos y la lógica de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello propone la construcción de tres componentes distintos: el componente modelo, el componente vista y el componente controlador. En el componente modelo va a ir toda la lógica de la aplicación. Aquí se va a realizar la conexión a la base de datos, el manejo de datos con el patrón DAO. Para aquellas personas que quizá no saben qué es el patrón DAO, DAO viene a ser las siglas de objeto de acceso a datos y nos define que por cada tabla en la base de datos, en la aplicación debemos crear dos clases: la clase de transporte de datos, que va a servir para el encapsulamiento, y la clase acceso a datos, que va a servir para el manejo de datos. Tengamos en cuenta que el nombre de la clase que va a servir para el encapsulamiento tiene que tener alguna relación con el nombre de la tabla de la cual se van a encapsular los datos. Es decir, si yo tengo una tabla persona, la clase que me va a servir para el encapsulamiento debería llamarse persona. El componente vista es la interfaz de la aplicación. Aquí se va a interactuar con el usuario a través de las pantallas que se almacenan en este componente. El controlador va a servir de intermediario entre modelo y vista. Aquí se va a responder a eventos del usuario e invocar peticiones al modelo. Veamos cuál es la colaboración entre los componentes modelo, vista, controlador. Tenemos un usuario y una aplicación que internamente maneja estos tres componentes: el componente vista, componente modelo y el componente controlador. La aplicación va a mostrar una serie de pantallas al usuario. Estas pantallas van a estar almacenadas en el componente vista. El usuario va a enviar una serie de peticiones a la aplicación lo va a recibir en el componente controlador. El componente controlador, dependiendo de estas peticiones, va a manipular al componente modelo. El componente modelo va a responder y el controlador va a actualizar la pantalla que se esté mostrando al usuario. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuáles son los pasos para desarrollar un login basándonos en este patrón de arquitectura modelo, vista, controlador. Vamos a crear un nuevo proyecto, Java Application. Siguiente, le vamos a dar el nombre de login modelo, vista, controlador. La base de datos con la que vamos a trabajar es bd-prueba, que contiene una tabla empleado. Esta tabla empleado contiene 5 atributos. Cada uno de estos atributos es DNI, password, apellidos, nombres y privilegio. Lo que vamos a hacer en el login es utilizar el DNI, el password y el privilegio para validar un usuario. Como nosotros nos vamos a basar en este patrón de arquitectura de software, lo que vamos a hacer es crear tres carpetas: la carpeta modelo, en la que va a ir toda la lógica de la aplicación; la carpeta vista, en la que va a ir todas las pantallas que se van a mostrar al usuario; y la carpeta controlador, en la que va a ir las clases que van a servir de intermediario entre vista y modelo. Como nosotros vamos a trabajar con una base de datos, vamos a agregar la librería MySQL. Como ya lo habíamos mencionado, en la carpeta modelo vamos a crear una clase para la conexión. Como nosotros ya lo habíamos visto en videotutoriales pasados, lo único que vamos a hacer es copiar. ¿Listo? Según lo que nos define el patrón DAO, tenemos que crear dos clases para el encapsulamiento y el manejo de datos de la tabla empleado. Voy a crear la clase para encapsular los datos que tiene esta tabla. El nombre va a ser empleado. Y acá lo que voy a hacer es declarar los atributos que tiene esta tabla. En este caso son 5 atributos. Entonces van a ser string DNI,
contraseña, apellidos, nombres y privilegio. ¿Listo? Ahora vamos a crear un constructor de esta clase para que más adelante podamos instanciar un objeto de esta clase. En este constructor lo que vamos a hacer es inicializar cada una de estas variables. Una vez hecho esto, vamos a insertar los métodos get y set para cada una de estas variables. Recordemos que el método set me va a permitir llenar con valores cada una de estas variables y el método get para recuperar estos valores. Ahora, como ya creamos la clase que me va a servir para el encapsulamiento, voy a crear una clase que me va a servir para el manejo de datos. En este caso la voy a llamar empleado DAO. Acá, como voy a trabajar con la base de datos, aquí se va a realizar las transacciones con la base de datos. Tengo que importar el paquete java.sql para que me permita la transacción con una base de datos. Como esta parte de transacciones desde una aplicación NetBeans hacia una base de datos en MySQL ya lo hemos visto, lo único que vamos a hacer es copiar. Hacemos esto por razones de tiempo, porque el tema principal es cómo desarrollar paso a paso una aplicación. En este caso va a ser un login para una aplicación basándonos en el patrón de arquitectura modelo vista controlador. Una vez hecho esto, vamos a crear las pantallas que se van a mostrar al usuario. En este caso le voy a dar el nombre de JF Login, porque aquí se van a recibir los datos ingresados por el usuario. Acá se va a recibir el DNI, también la contraseña, el privilegio. El DNI lo voy a recuperar de un text field, o lo voy a recibir del usuario en un text field que va a tener por nombre txt DNI. La contraseña lo voy a recuperar o lo voy a recibir en un password field que va a tener por nombre txt contraseña. El privilegio le vamos a dar al usuario la opción que lo seleccione de un combo box que va a tener como nombre CBO privilegio. Listo. Los componentes que van a ir dentro del combo box son los siguientes: gerente y recepción. Listo. También vamos a usar un botón que me va a servir para ingresar, que va a tener el nombre de btn ingresar. Como esta pantalla me va a servir para el login, le voy a dar el título de login usuario. ¿Listo? Tengamos en cuenta que si nosotros queremos utilizar cada uno de estos componentes en otra clase que no pertenezca al JFrame JF Login,
tenemos que hacer cada uno de estos componentes. Tenemos que pasarlo de private a public. Para ello van en la parte de code y ahí le cambian de private a public. Una vez hecho esto, vamos a crear la pantalla que me va a recibir a un usuario validado. En este caso va a ser un JF gerente. Listo. Acá lo que se va a recibir es lo siguiente. Vamos a ingresar un label que va a dar la bienvenida al usuario. Acá es decir, si un usuario se llama Carlos, le va a decir bienvenido Carlos. Si se llama Ana, bienvenida Ana. Y un botón para recuperar sus datos de este usuario. En este caso le voy a dar mis datos y acá le voy a dar el nombre de LBL bienvenida. Al botón BTN datos gerente. Como esta pantalla va a recibir a un usuario que es gerente, que tenga el privilegio gerente, le voy a dar el título de pantalla gerente. ¿Listo? También le vamos a cambiar de private a public para poder tener acceso desde cualquier clase a estos componentes. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es crear una clase controlador login. En este caso tenemos que tener en cuenta que para cada pantalla tenemos que hacer un controlador login, y también tenemos que crear un controlador gerente. ¿Listo? Tengamos en cuenta que este controlador login y este controlador gerente van a implementar el método actionPerformance de la clase actionListener. Listo. En este método, en esta clase vamos a instanciar un objeto de tipo JF Login con el nombre de Vista Login. Y también vamos a instanciar un objeto de tipo empleado DAO con el nombre de modelo Login. ¿Listo? Como nosotros al utilizar a modelo Login vamos a poder ingresar al método, o vamos a poder recuperar el valor que me devuelve el verifica usuario, lo que voy a hacer acá es instanciar un objeto de tipo empleado. ¿Listo? Ya. Ahora voy a crear un constructor para esta clase, que va a recibir como parámetros, uno de los parámetros va a ser de tipo JF Login con el nombre de Vista Login. El siguiente parámetro va a ser de tipo empleado DAO con el nombre de modelo Login. Y en esta parte vamos a inicializar las variables que habíamos creado con los valores que voy a recibir de estos parámetros.
¿Listo? Tengamos en cuenta que como nosotros vamos a implementar el método ActionPerformance, se tiene que agregar un objeto que va a manejar este método. En este caso va a ser el botón ingresar. Vamos a agregar. Al Action Listener. ¿Listo? Ahora vamos a crear un método para inicializar la pantalla login. En este caso no va a recibir ningún parámetro. Como nosotros ya hemos inicializado y le hemos dado las propiedades pertinentes a cada uno de estos componentes de esta pantalla, no es necesario llenarlo. Ahora vamos a crear el método que va a manejar el evento ActionPerformance. Listo. En este método nosotros lo que vamos a hacer es recuperar los datos ingresados por el usuario en cada uno de estos componentes. En este caso vamos a recuperar el DNI, de la caja de texto txt DNI. Vamos a recuperar lo que se había ingresado con el getText. De manera similar va a ser para la contraseña. Y también de manera similar el privilegio, que va a ser seleccionado por el usuario de un combo box. El nombre del combo box es CBO privilegio y lo que vamos a recuperar es get select item. Listo. Como en esta parte ya habíamos creado habíamos instanciado un objeto de tipo empleado DAO, que en este caso es el nombre modelo login, lo único que vamos a hacer ahora es darle el valor que se va a recuperar de este verifica usuario con los tres parámetros DNI, contraseña y privilegio que se van a mandar. Le vamos a dar ese valor recuperado a empleado y vamos a decir, a ver, acá vamos a importar el paquete que me va a permitir trabajar con elementos emergentes. Entonces, en esta parte vamos a decir si empleado es igual a nulo, lo que va a hacer acá es mostrar un mensaje emergente que diga lo siguiente: empleado con datos ingresados no encontrado. Listo. En caso contrario, que haga lo siguiente: bienvenido o datos correctos. Listo. Bueno, en esta parte acá falta unas cuantas líneas de código, pero lo que vamos a hacer ahora es implementar el contenido de la clase controlador gerente, y que va a ser de manera similar
Listo. Acá vamos a crear un objeto de tipo JF gerente con el nombre de vista gerente. También vamos a crear un objeto de tipo empleado DAO con el nombre de modelo gerente. De manera similar, vamos a crear un objeto de tipo empleado para manejar el valor recuperado por el método que se encuentra en modelo gerente. En este caso, listo. Ahora vamos a crear el constructor y aquí va a recibir dos parámetros. El parámetro de tipo JF gerente, que tiene como nombre vista gerente. El parámetro de tipo empleado DAO con el nombre de modelo gerente. Acá vamos a inicializar las variables que hemos creado, vista gerente, con los valores que van a ser mandados en este constructor. En esta parte, como en el caso de controlador login, tenemos que agregar el elemento que va a manejar el evento action performance. En este caso es el btn datos gerente y le vamos a agregar al action listener. Listo. En esta parte voy a crear un método inicializa gerente. Aquí se va a recibir, a ver, en esta parte, DNI, contraseña y privilegio. En esta parte se va a recibir tres parámetros: el DNI, la contraseña y el privilegio. Estoy haciendo esto porque si nos fijamos en la pantalla gerente, voy a necesitar recuperar los datos de este usuario, y con el método que voy a recuperar los datos es con el método valida usuario. En este caso voy a inicializar el DNI que he creado con el DNI que se va a traer como parámetro. Listo. Y acá vamos a implementar el método action performance con el parámetro de action event. Acá lo único que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a decir, primero vamos a dar al objeto empleado el valor que se recupere del método que se encuentra en modelo gerente, que tiene como nombre verifica usuario. Listo. Y acá, como ya verificamos que sí existe, lo único que vamos a hacer es mostrarlo. En este caso voy a importar
Listo. Voy a importar, como ya importé el paquete que me permite trabajar con mensajes emergentes, lo que voy a hacer acá es mostrar los datos. Esta parte voy a decir datos gerente, en este caso datos de usuario gerente. Voy a hacer un salto de línea y acá van a ir los nombres. Voy a recuperar con el objeto empleado, get apellido, y el nombre del usuario. Seguido de esto, acá viene un salto de línea y el privilegio. Que va a ser recuperado con empleado y get privilegio. Listo. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es completar las líneas de código que les había mencionado en controlador login. Acá lo que voy a hacer es crear un objeto de tipo controlador gerente. Con el nombre de controlador G. Aquí en esta parte voy a ingresar o voy a mandar los parámetros. A ver, tengamos en cuenta que acá va a recibir un objeto de tipo JF gerente y acá tengo que instanciar ese objeto para poder mandarlo. En este caso es vista G y esto es lo que voy a mandar acá. Listo. A ver, veamos cuál es el problema acá. A ver. No. A ver, controlador gerente. Listo. Una vez hecho esto, voy a hacer visible la pantalla del gerente. Y voy a ocultar la pantalla login. Acá va a ser false. Una vez hecho esto, en esta parte tengamos en cuenta que voy a mandar, a ver, voy a inicializar gerente y voy a mandar el DNI, la contraseña y el privilegio. Una vez hecho esto, a ver, el vista G, que es la pantalla gerente, voy a posicionarlo en la parte del centro. Listo. Ahora vamos a ir al main del proyecto y vamos a crear un objeto de tipo JF login con el nombre de vista L. También voy a hacer lo mismo con un objeto de tipo empleado DAO
con el nombre modelo L. Y acá también voy a instanciar un objeto de tipo controlador, login, controlador L. Acá lo que voy a hacer es mandar dos parámetros, modelo, vista y el modelo. Listo. A ver, es controlador. Listo. Y acá voy a hacer visible la pantalla login, y luego lo voy a posicionar en el centro. Listo. En esta parte de controlador login, tengamos en cuenta lo siguiente. Ya. En esta parte, como ya tengo un objeto de tipo vista como ya tengo un objeto de tipo JF gerente, lo que voy a hacer es utilizarlo para acceder al label de bienvenida y llenar su contenido con el setText. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a decir bienvenido, y acá con empleado DAO punto voy a recuperar el nombre. Listo. Guardamos y compilamos la aplicación. Vamos a ingresar un DNI 46099060, una contraseña que no existe, y me va a decir empleado con datos ingresados no encontrado. Voy a colocar la contraseña correcta, datos correctos, me dice bienvenido Oscar, y si yo presiono mis datos me va a mostrar los datos de usuario gerente. Listo. Bueno, espero les haya servido. Hasta la próxima.